Muy buenos días. Continuamos con el curso de metodología de la investigación en ciencias de la salud. Hoy vamos a continuar con la etapa de planificación, parte 2 del protocolo o proyecto de investigación. Esta clase la impartiremos los doctores en ciencias Héctor Bayarre y Saidel Moreno. Comencemos hablando de el objetivo de esta clase es que ustedes sean capaces de elaborar problemas de investigación, hipótesis y objetivos para sus investigaciones o en ciertas simulaciones de investigación. Vamos a revisar la tarea de la clase anterior. Como vimos, se habían mencionado o se habían formulado tres preguntas. La primera relativa a los factores que te hacen que tú investigues o no. La segunda relativa a las funciones del protocolo de investigación. Y la tercera relativa a la estructura general de un protocolo de investigación. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista de los factores que condicionan o determinan el que se haga un proyecto de investigación, elemento importante a tener en cuenta y debe hacerse con mucha suspicacia, porque justamente la investigación es un proceso costoso. Por tanto, antes de hacer un protocolo, debemos verificar que existan una serie de elementos que permiten garantizar que ese protocolo sea un protocolo que se vaya a llevar a vías de hecho. Entre ellos se habla de los factores objetivos, que son la magnitud, es decir, el tamaño del problema, tanto en extensión como profundidad, y ese tamaño en relación con el nivel de desconocimiento. Problema es sinónimo de desconocimiento, de ignorancia, de incertidumbre, y por supuesto a qué cantidad de la población se afecta con el problema. La gravedad, que tiene que ver con la probabilidad de que ocurra un desenlace importante con ese hecho. Un problema puede tener una magnitud pequeña y una gravedad importante, como fue el caso de la epidemia o el brote epidémico en África por ébola, que tiene una letalidad altísima, o puede tener ambas cuestiones, sea alta magnitud y alta probabilidad de muerte, como fueron en los inicios de la COVID-19. También la relevancia, que es la ponderación que se va a hacer del problema en relación con su gravedad y sus consecuencias. Cuán relevante es según lo grave que es y las consecuencias que produce sobre la población o muestra. Por otra parte, la trascendencia, que es cuán importante es el problema, dado que trasciende o no al sector salud u otros sectores. La vulnerabilidad, que es el grado de resolutividad que con la investigación puede tener el problema. Mientras más vulnerable, más apunta a que deba encararse con la investigación. Y la factibilidad, que está relacionado con todos los recursos que deben estar disponibles para hacer la investigación. Recursos humanos, contar con el personal, con todas sus competencias y su motivación para hacerlo, los recursos financieros y los recursos materiales. Recuérdense que la investigación cuesta. Por tanto, este análisis no puede ser un análisis a la ligera, sino un análisis importante. Desde una perspectiva subjetiva es importante todo lo relacionado con la personalidad del equipo de investigación. Así, la aptitud, que está relacionada con el nivel de competencias, es decir, las capacidades instaladas para la investigación dentro del equipo de investigación, ver si son necesarias y suficientes para encararlo, pero con ello no basta, porque usted puede tener una buena aptitud y una mala actitud. La actitud tiene que ver con si el equipo de investigación está motivado, si tiene la intención y el deseo de encarar la investigación, y este elemento unido a la aptitud son los que al final dan una medida desde el punto de vista subjetivo de que se debe encarar la investigación. Por último, hay un factor supra, que es la voluntad política por parte de las autoridades y sobre todo aquellas organizaciones o instituciones que están dispuestas o no a financiar un proyecto de esta naturaleza, porque sin voluntad política un proceso tan costoso no lo puede encarar cualquiera. ¿Cuáles son las funciones del protocolo? Bueno, generalmente hay tres funciones fundamentales. Es una guía para el investigador en tanto que es una memoria escrita donde se plantea de manera minuciosa cada uno de los elementos que se van a realizar para poder resolver el problema en las diferentes etapas de la investigación, es decir, a partir de la etapa de trabajo de campo, en el caso de la investigación empírica. Recuerden que más vale la más válida tinta que la más brillante memoria. Por tanto, cada vez que el equipo de investigación tenga una duda, puede ir a beber
de la fuente nutricia de conocimiento, de eso que habíamos dejado escrito brillantemente, y no tenemos que apelar a la memoria del más brillante del equipo de investigación. Por otra parte, es una garantía para la continuidad del proceso. Imaginemos que hay una situación donde el equipo de investigación no puede continuar con el trabajo y se malogre la investigación. El existir un documento de esta naturaleza puede permitir a otro equipo que tenga la motivación necesaria y las competencias requeridas seguir con esa investigación y poder arribar a el logro de ciertas evidencias. Y por último, la aprobación y control. Lo primero que lee quien va a financiar la investigación son las partes preliminares de un proyecto, y ahí decide si lo va a leer completo o no, luego decide si lo va a aprobar, y una vez aprobado tiene todos sus derechos a establecer sus controles del proyecto para ver la marcha del proyecto, para no botar sus dineros. Esas son las funciones. Por último, con respecto a la estructura, no hay una estructura universalmente aceptada del protocolo. Grosso modo, una taxonomía general los puede dividir en partes preliminares, partes del cuerpo y partes finales. Sin embargo, es importante recalcar que cada institución tiene el derecho a normalizar su estructura de protocolo, y la puede ser siguiendo ciertos pasos del formato INRI, o sea, la introducción, material y métodos, y también de manera capitular, que en las partes preliminares se pone una presentación que puede ser variable. Algunos autores ponen la hoja de presentación con el título, la institución, el escudo o logotipo de la institución financiadora, o la institución que está, incluso la que está aspirando, y además en los nombres de los autores con sus diferentes niveles académicos o de investigación, el año, etcétera. Puede tener un índice, puede tener tablas, de los, del listado de tablas y de gráficos, y puede tener incluso un resumen, porque es un elemento que no es exactamente el resumen de la informe final, sino un resumen donde los investigadores ponen en evidencia un poco la fundamentación del estudio, los objetivos y parte del el elemento metodológico, para que quienes van a financiar el proyecto se interesen o no se interesen y decidan leer o no leer ese proyecto con la finalidad de aprobar o no aprobar. En el cuerpo se resumen en general los elementos fundamentales para la aprobación del proyecto, que van desde la introducción o fundamentación, los objetivos que pueden estar incluso dentro de la introducción, el control semántico también denominado definición de términos, y el método, los métodos también denominados con otras sinonimias, sujetos y métodos, pacientes y métodos, técnicas y procedimientos, etcétera. Algunos autores en algunas entidades aquí lo ponen por capítulo: introducción, marco teórico, capítulo metodológico y así. Y en las partes finales, el cronograma, que generalmente se construye aplicando una técnica de investigación de operaciones, que es la ruta o camino crítico, los recursos puestos en la llamada ficha de costo, donde se ponen los recursos materiales, humanos y financieros que se necesitan para esa investigación, porque esto es un elemento sustantivo para tomar la decisión de si apruebo o no apruebo. Las referencias bibliográficas, donde una cosa importante es la calidad de la referencia según el estilo que se asuma o que se pida, y la actualización de la referencia. Y los anexos, donde existen, digamos, unos presuntas tablas geográficos, esquemas, entre otras cosas. Terminada la revisión de la tarea, vamos a comenzar ya con el sumario de la clase de hoy. Lo primero que vamos a hablar es del problema de investigación. A la investigación se le comienza por el problema. Y cuando hablamos de problema de investigación nos referimos a un elemento de naturaleza cognitiva. El problema de investigación es una laguna del conocimiento del investigador, pero no es de cualquiera, es una laguna que emerge a partir del trabajo creativo del investigador. Esta laguna provoca la necesidad de resolverla por parte de los investigadores mediante el desarrollo de una actividad activa que le permita transformar la situación existente y solucionar la problemática. Es el por qué o para qué investigamos. Ese es el problema de investigación. Este problema de investigación se puede plantear
a través de un algoritmo, aunque todos los autores no plantean el problema igual. En general, el planteamiento del problema parte con un enfoque hipotético deductivo, y este es uno de los métodos que se aplica, parte de la situación problemática o problema práctica, que es la forma fenomenológica visible del problema. Por ejemplo, el incremento de la morbilidad por una enfermedad rara o el incremento de la mortalidad por cierto evento. Para ello, vamos a ver si eso es necesariamente para resolverlo, aplicar el método científico mediante la búsqueda de los antecedentes y la situación actual a través de una revisión bibliográfica exhaustiva, digamos, vía revisiones sistemáticas, entre otras cosas, que vaya explicando lo que ha aportado la literatura a nivel mundial hasta a nivel contextual si existiese algo, con un enfoque hipotético deductivo y también tomando como método el método histórico lógico, porque vas a hacer una exposición de los avances cognitivos del problema en el tiempo, desde lo general a lo particular, no citando todo, sino solo los elementos o las investigaciones que contribuyeron a esclarecer en un momento dado el problema en cuestión. Luego, llegado ahí, vas a ir cerrando el diapasón y vas a formular el problema científico o de investigación mediante interrogantes o hipótesis. Veamos entonces un ejemplo de planteamiento del problema. El problema práctico dice aumento de la sepsis de las rafias en episiotomías de madres atendidas en el salón de partos número 2 del Hospital X. ¿Cuáles son los antecedentes de la situación actual? Pues ahí se hace una revisión de la literatura, observas el proceso de atención, ahí concretamente el cumplimiento de las normas de bioseguridad y realizas la revisión actualizada del tema mediante cierta estrategia de búsqueda que te permitan en cierta medida exponer desde lo general a lo particular, desde el antes hasta el momento y en el contexto ese problema. Finalmente, terminas formulando el problema científico o de investigación mediante interrogantes o mediante hipótesis. Y ahí vemos dos preguntas formuladas como problema de investigación. ¿Cuál es la magnitud de la sepsis de la rafia de la episiotomía en parturientas atendidas en el salón de parto número 12 en el Hospital X? Evidentemente se corresponde con un primer nivel de conocimiento descriptivo. ¿Y cuáles de un conjunto de variables de persona, lugar o tiempo constituyen factores de riesgo de sepsis de rafia de la episiotomía en la población investigada? Obviamente se corresponde con un nivel observacional analítico. Luego hay que justificar el problema de investigación contestando preguntas como las que siguen. ¿Cómo el trabajo que se pretende realizar va a contribuir a esclarecer o solucionar ese asunto? ¿Cuál es su contribución en términos de aportes al conocimiento? Una vez realizado el estudio, aporta con sugerencias, implicaciones o recomendaciones para futuras investigaciones. Contribuye con un nuevo instrumento de investigación. Bien, vayamos entonces a las hipótesis. Primero decir que desde el punto de vista etimológico, la hipótesis proviene del griego hipo, que significa debajo o inferior, y tesis, suposición o situación. Es sinónimo de postulado. Una hipótesis es un postulado que como conjetura o suposición explica tentativamente las causas, características, efectos, propiedades y leyes de determinado fenómeno de una ciencia dada, basándose en el mínimo de hechos observados. Por tanto, la hipótesis es una afirmación que deja entrever que hay una parte que ya está comprobada teóricamente y otra parte empírica que necesita ser verificada, porque es la parte que se aleja de lo que se hablaba del hecho hasta ese momento. Por tanto, necesita con la investigación ser contrastada, ser verificada. No podemos formular una hipótesis que no sea verificable. Tiene una capacidad de vaticinio o de predicción, que tiene también una estructura. Y esa estructura está compuesta por tres elementos. Unidades de análisis, que son los sujetos, los individuos, las personas. Las variables, que son las características que van a ser investigadas, y los conectores lógicos, que son los que conectan la relación entre variables. Veamos entonces
eso que acabamos de decir, las unidades de análisis como estructuras de las hipótesis, unidades de análisis que son individuos, familias, grupos, casas, instituciones, entre otros. Las variables que pueden ser cualitativas o cuantitativas también pueden ser consignadas como dependientes e independientes, o variables de respuesta y variables explicativas, sinónimo de lo anterior, y los elementos o conectores lógicos que relacionan las variables con las unidades de análisis. Ejemplo, las embarazadas con ganancia de peso inferior a 8 kilogramos durante la gestación tienen mayor riesgo de hijo bajo peso al nacer que las que ganan 8 más kilogramos de peso en este periodo. Note que las unidades de análisis son las embarazadas, las variables son ganancia de peso y peso al nacer, y el conector o elemento lógico es mayor que. ¿Se comprende? Perfecto. Veamos otro ejemplo. En las parturientas atendidas en el Salón 2 del Hospital X, el incumplimiento de las normas de asepsia y antisepsia, problemas relacionados con la esterilización y el abuso de terapia antimicrobiana de manera profiláctica incrementan el riesgo de sepsis de la rafia de las episiotomías practicadas a estas. Ahí tenemos como unidades de análisis las parturientas como variables, 3 variables, incumplimiento de las normas, el abuso de terapia antimicrobiana, o sea, 2 variables, el incumplimiento de las normas de asepsia y antisepsia, perdón, son 3, los problemas relacionados con la esterilización y el abuso de la terapia antimicrobiana, y cómo elemento conector lógico incrementa. Aclároles que hoy uno de los elementos peor tratados en la metodología de la investigación es el tratamiento de las hipótesis, porque algunos formatos exigen al investigador formular hipótesis en trabajos que no llevan hipótesis. Los trabajos que llevan hipótesis tienen que ser trabajos explicativos, ningún trabajo observacional descriptivo debe llevar una hipótesis. Para que hagan hipótesis tienen que estar en el nivel analítico, observacional analítico o experimental. Es decir, tiene que tener, es un postulado que tiene que tener una parte ya verificada. Y lo nuevo del conocimiento en el nuevo hecho es lo que va a ser contrastable. Ojo, también la hipótesis tiene que tener determinados elementos. No puede formular una hipótesis de una manera incorrecta. Tiene que tener los 3 elementos en su estructura. Y no se puede formular una hipótesis que no vaya a ser contrastada o verificada con la investigación. ¿Ok? Por tanto, esta es la reflexión a la que estamos aludiendo en estos momentos. Seguimos entonces. Vamos al segundo elemento a tratar hoy. Sí, el problema es el por qué o para qué investigamos, es la génesis, es el origen, es el estado inicial del objeto de estudio. Los objetivos son el estado final deseado del mismo. Por tanto, tiene que existir una conexión lógica entre problema de investigación y objetivo. Cuando usted revisa un documento, para ver su coherencia interna, su lógica, tiene que haber una relación importante entre estos dos elementos. Por tanto, el objetivo es el qué. ¿Qué se pretende alcanzar con la investigación? ¿A qué resultados queremos llegar con esta? Estos objetivos se formulan con un verbo en infinitivo y tienen determinadas condiciones, son orientadores, puesto que resulta ser el punto a partir del cual se desarrolla la investigación. Al logro de los objetivos se dirigen todos los esfuerzos del equipo. Deben formularse de manera clara y ser precisos, no admiten ambigüedades. Por tanto, el verbo que se escoja es el elemento clave para la precisión. No se pueden usar verbos que sean ambiguos. Hay que ser preciso. No puede dar cabida a dudas con respecto al resultado esperado de la investigación. De hecho, en ciencias de la salud, los verbos utilizados en la construcción de los objetivos son bastante limitados. Se pueden contar con los dedos de las 2 manos y sobran. Esa lista de Bloom, verbos de Bloom o de Manzano, y todas las actualizaciones que han habido, que son verbos que vienen de la didáctica, sobran. Hay muchos de esos verbos que no tienen cabida en el proceso de investigación. No tiene sentido hablar de apuntar, no tiene sentido hablar de reconocer, no tiene sentido hablar de verbos que son de nivel superficial, que tienen sentido en un primer nivel,
del proceso didáctico, porque estás aprendiendo un conocimiento que ya existe, que no es lo mismo cuando hay una incertidumbre y tú vas a develar evidencias a partir de la aplicación del método científico. Ojo, porque hay muchas recomendaciones con respecto a la taxonomía de Bloom y de otros autores que son para la didáctica muy buenos, pero que no tienen cabida en el ámbito de la investigación. Deben expresar de forma sintética y totalizadora a la vez el resultado a alcanzar y dependen de los recursos que tengamos, humanos, materiales y financieros. No se pueden construir objetivos que estén por encima de nuestras posibilidades económicas. Deben ser medibles o evaluables. Cada objetivo tiene que ser medible o evaluable con la investigación y alcanzable. No se puede formular un objetivo en una investigación que no vaya a ser resuelto con la investigación. Bien, hay varias taxonomías para formular los objetivos. Algunas lo dividen en generales y específicos o secundarios. Y de hecho, hacer un llamamiento porque muchos formatos de proyectos a veces exigen al autor que divida de una manera tácita los objetivos generales y específicos, creando un cliché metodológico que no siempre tiene sentido. ¿Qué cosa es un objetivo general? Es la meta o resultado que en última instancia usted va a alcanzar con la investigación, cuyo abordaje no puede realizarse a priori. Cuando usted tiene un gran objetivo, cuando es una investigación muy grande, que usted quiere alcanzar demasiadas cosas, usted a priori no la puede alcanzar y tendrá que dividirlo en sus partes sustantivas o esenciales, que son los llamados objetivos específicos o secundarios, que son metas parciales a lograr, cuyo alcance permitirá, al ser sumado, alcanzar el objetivo general. Por tanto, no siempre es necesario ni pertinente realizar la división señalada. Un ejemplo de esa división tácita es el que sigue. Tenemos una investigación de carácter tecnológica que en vez de generar conocimiento va a generar una tecnología cuyo objetivo general es desarrollar una estrategia para la reducción de la obesidad en adolescentes del Estado de México durante un cierto periodo. Como objetivo específico están, primero, el diagnóstico del estado nutricional de esa población, sobre todo estimada mediante una muestra de adolescentes. Ahí van a haber adolescentes obesos y no obesos seleccionados mediante cierto método de muestreo y a partir de ahí el autor va, o los autores, los investigadores van a medir en esa población una serie de variables de persona, lugar y tiempo que van a permitir diagnosticar o caracterizar esa población con respecto a su estado nutricional. A partir de ahí va a elaborar un algoritmo metodológico que se denomina estrategia, que va a ir encaminada a reducir el nivel de obesidad de esta población. Digamos, puede hacerla comparando un grupo antes y después, comparando dos grupos o más de dos grupos, a través de un diseño, digamos, preexperimental o cuasi experimental o experimental. Y luego que usted aplica o implementa esa estrategia, va a evaluar la estrategia implementada para ver si es eficaz en caso de que sea un experimento propiamente dicho o si es efectivo en caso de que no sea un experimento. Otro ejemplo de objetivo es este que está aquí, que no lo divide tácitamente, sino en objetivos simplemente, que va primero a estimar la prevalencia de baja calidad de vida en personas mayores del municipio Playa. Estimar significa obtener un valor aproximado y ya asume que está trabajando con una muestra. No es para nada un concepto estadístico, aunque los estadísticos a veces erróneamente se creen que solo se estiman en la estadística, falso. Se estiman en diferentes disciplinas como la demografía, como la economía, etcétera. Estimar significa obtener un valor aproximado a partir de examinar una muestra y no la población. Lo digo porque hay algunos estadísticos que se resisten al uso de ese verbo. Por otro lado, después que yo tenga estimado, o sea, yo tenga medido el tamaño del problema, voy a identificar factores de riesgo de baja calidad de vida en esas personas mayores mediante un estudio observacional analítico. El primer estudio es descriptivo, el segundo es observacional analítico. Bueno, puede ser de casos y controles, o puede ser transversal analítico, o puede ser un estudio de cohorte. Y finalmente, desarrollar un modelo estadístico para el vaticinio de la baja calidad de vida que contendrá dos partes. Por una parte, crear el modelo
Y por otra parte, en otra muestra distinta, validar ese modelo para ver en qué medida el modelo tiene la calidad requerida para ser usado posteriormente. Por otra parte, quiero enfatizar con respecto a la famosa lista de verbos. Aunque ya yo había hablado con respecto a ello, volver a recalcar que algunos autores han propuesto varias listas de verbos traídas de la didáctica, como son el caso de las taxonomías de Bloom, la de Manzano y algunas mezclas, híbridos, actualizaciones más recientes de estas taxonomías, que son propias del proceso de la docencia para dar las clases. Está muy bien, incluso el uso de los verbos por niveles según la habilidad que se quiera crear, en fin, pero que no son pertinentes muchos de esos verbos en el ámbito del proceso de investigación, en tanto la investigación se origina desde la incertidumbre, es decir, desde la necesidad de conocer algo, y la clase tiene otro fin, se parte de cuestiones ya conocidas que se quieren enseñar a cierto grupo de población para que la usen en su profesión o la usen en sus vidas. Pero son dos procesos distintos, por tanto, hay verbos que no son pertinentes para la investigación y sí para la didáctica. Decirle que en el caso de la investigación en salud, con 8 o 10 verbos que usted utilice, resuelve el asunto y está creando verbos que son precisos y está siendo claro en su pronunciación de la acción que usted quiere a partir del uso de verbos como los que estamos viendo aquí. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo se parte de la interrogante, que es el problema, y a partir de una interrogante, cómo podemos crear ciertos objetivos. Aquí, por ejemplo, ante un interrogante que plantea cuáles son las características de las mujeres sometidas a pesquisaje de cáncer de cuello uterino en una provincia y momento, se puede formular un objetivo, evidentemente, para una investigación descriptiva general que diga caracterizar las mujeres sometidas a pesquisaje de cáncer de cuello uterino en la provincia X, momento Y, o diagnosticar, puede ser otra cuestión, otro elemento, o describir las características fundamentales de las mujeres sometidas a pesquisaje de cáncer del cuello uterino. Hay cierta resistencia con el uso del verbo caracterizar, porque muchos creen que están caracterizando con dos variables. No, la caracterización significa un estudio de un conjunto de variables que permitan precisar en el diagnóstico de lo que se quiere. A partir de ese objetivo general, se plantean dos objetivos específicos. Uno que habla de la descripción de las características sociodemográficas y los antecedentes personales relacionados con el cáncer de cuello uterino en estas mujeres. Y el otro, identificar, por otro lado, más allá de lo sociodemográfico, los resultados de la prueba de citología orgánica realizada, o sea, los resultados colpocitológicos en general, y de acuerdo a un conjunto de variables dadas en estas mujeres. Evidentemente, ese problema y esos objetivos son propios de una investigación del nivel descriptivo. Otro ejemplo, veamos, cuando queremos conocer o tenemos como interrogante cuál es la magnitud del bajo peso al nacer de manera global y según un conjunto de variables, pues ahí podemos poner como objetivo estimar la frecuencia del bajo peso al nacer en general y en virtud de esas variables. Otro problema, por ejemplo, es cuáles son los principales factores de riesgo de bajo peso al nacer en el área X momento y eso se resuelve con identificar entre las variables maternas y perinatales seleccionadas cuáles constituyen factores de riesgo. Fíjense que aquí pueden ser dos investigaciones independientes, esta primero y esta después, o esta y esta poderla anidar en la anterior a través de un diseño analítico. Por tanto, esta es de nivel descriptivo, esta parte o este momento es de nivel analítico. Seguimos entonces poniendo otras interrogantes, como la que dijimos con anterioridad, ¿cuál es la magnitud de la sepsis de la rafia en la episiotomía en parturientas atendidas en un salón de parto de un hospital? Y esa llevaría un objetivo como estimar la frecuencia del sepsis de la rafia de las episiotomías en esas parturientas. Y en un segundo momento, ¿cuáles de un conjunto de variables? Ya esto sería ya analítico. ¿Cuáles de un conjunto de variables
de persona, lugar y tiempo constituyen factores de riesgo de sepsis de la rafia, de la episiotomía en la población investigada, que tendría como objetivo identificar los factores de riesgo de sepsis de la rafia, de la episiotomía en parturientas atendidas en el Salón 2 del Hospital X. Fíjense que sería un estudio que discurre de lo descriptivo a lo analítico. Seguimos entonces. ¿Cuáles son los errores que comúnmente cometemos cuando formulamos objetivos? Bueno, el primero es confundir con método. ¿Y por qué está justamente esa confusión con respecto a la didáctica? En la clase, cuando formulamos el objetivo en su estructura, lleva el método o el procedimiento. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pero en el objetivo de la investigación, una cosa es el objetivo, que es el qué resultado queremos, a qué aspiramos. Y el método es cómo lo vamos a hacer. No podemos poner en el objetivo el cómo lo vamos a lograr, qué procedimiento vamos a utilizar, qué acciones se harán, qué beneficios se obtendrán. No, solamente el qué voy a buscar. La otra cuestión es que utilizan muchas veces verbos que no expresan correctamente lo que debe ser un objetivo. O sea, las acciones precisas para obtener la evidencia científica se resuelve con escasos verbos: caracterizar, identificar, describir, digamos, determinar, evaluar, entre otros, estimar. No hace falta tantos verbos. Con un grupo de verbos se resuelve. Y para concluir, dejemos esta tarea que ustedes me la van a entregar en sus comentarios en el canal para yo poderlos retroalimentar. Les pido que los que tienen un tema de investigación identifiquen el problema práctico, esbocen el problema científico o de investigación y formulen grosso modo los objetivos y si eso llevase a hipótesis, porque se encuentra el estudio a un nivel explicativo, las hipótesis. Hasta aquí la conferencia de la clase de hoy. Los exhortamos a que se suscriban a nuestro canal, miren los elementos que tenemos en otros vídeos, le den a la campanita para que estén activadas y reciban las notificaciones, y de ser posible compartan estos conocimientos o estos links para que otros sean beneficiarios de lo que estamos intentando llevar a un grupo importante de estudiantes. Saludos y nos vemos en la próxima conferencia.